Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Joel Flores, listos para un comentario más de la lección de la escuela sabática aquí en mi canal de YouTube. Cada semana buscamos crecer en nuestra relación con Dios de forma práctica. Vamos al título de la lección número 12 de esta semana, es Compártelo. Y el versículo central se encuentra en Isaías capítulo 50, verso 4. El texto bíblico dice así: Dios el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento alcanzado. Mañana tras mañana me despierta el oído para que oiga como los sabios. A veces pensamos que la relación con Dios se limita a momentos específicos, el culto, la oración, el estudio de la Biblia. Pero la realidad es que se revela mucho más en lo cotidiano, en lo inesperado, en esas pequeñas reacciones que parecen insignificantes. Es en la forma en que respondemos cuando alguien nos irrita, en cómo tratamos a quien no conocemos, en las decisiones que tomamos cuando nadie nos está mirando. Ahí es donde se hace visible lo que realmente hay en el corazón. Es fácil reflejar a Dios en un ambiente preparado, pero el verdadero desafío es hacerlo en medio de la prisa, en medio de la presión, en medio de las emociones del día a día. Así que en esta semana estaremos estudiando precisamente sobre este asunto, cómo nuestra relación con Dios impacta cada área de la vida, incluso aquellas que no planeamos. Porque cada interacción, cada palabra, cada reacción tiene el potencial de acercar a alguien a Dios o también de alejarlo. Muchas veces no somos conscientes de cuánto influyen nuestras actitudes en los demás, pero cada gesto comunica algo sobre el Dios en quien creemos. Y la pregunta que surge es inevitable: ¿mi vida está reflejando realmente a Cristo? No solo en lo que digo, sino en cómo reacciono, en cómo trato, en cómo vivo. Porque al final, una fe auténtica no se queda en ideas, se traduce en una vida donde lo que creemos se hace visible en cada acción. Vamos a avanzar entonces en el estudio. Vamos a la lección del día domingo. Las últimas palabras de una persona suelen tener un peso especial porque resume lo más importante, lo que realmente quiere que permanezca. En el caso de Jesús, sus últimas palabras antes de ascender se conocen como la Gran Comisión. Mateo capítulo 28, versículo 18 hasta el versículo 20 dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La gran comisión que acabamos de leer, que fue dada por Jesús, es una declaración poderosa de quién es Jesús y qué significa seguirlo. Cuando Él dice toda autoridad, todas las naciones, todo lo que os he enseñado y todos los días, está dejando claro que no hay parte de esta misión que pueda quedar fuera de su alcance. No es una tarea limitada ni opcional, ni reservada para unos pocos. Este es un llamado completo, respaldado por un Dios que tiene el control de todo y que promete estar presente en cada paso del camino. Sin embargo, cuando escuchamos ir y hacer discípulos, muchas veces lo reducimos a algo que sentimos que no podemos hacer. Por ejemplo, nosotros pensamos en escenarios incómodos como hablar en público, en tener que conocer muchas cosas, y rápidamente nos excluimos con frases más o menos como esta: esto no es para mí. ¿Ya te ha pasado? ¿Te has sentido así? Pero es importante que entendamos que el testimonio no comienza en una plataforma. El testimonio comienza en una vida transformada. No se trata de tener todas las respuestas, sino de compartir lo que Dios ya ha hecho en ti. Es hablar desde lo real, desde lo que vives, desde una relación que continúa creciendo. Y eso fue exactamente lo que ocurrió con los discípulos. Ellos no eran expertos, ellos no eran oradores profesionales, pero ellos habían estado con Jesús. Y eso lo cambió todo. Cuando hablaron, no lo hicieron desde la teoría, sino desde la experiencia. Cuando tú vas a Hechos capítulo 4, versículo 20, el texto dice:
No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Había algo en ellos que no podían contener. Y ese es el punto. Cuando alguien realmente ha experimentado a Dios, el testimonio deja de ser una obligación y se convierte en una consecuencia natural. Por eso, más que preguntarte si sabes lo suficiente o si tienes el perfil adecuado, la pregunta es otra. ¿Qué cosa es lo que Dios ha hecho en tu vida? Porque es allí donde comienza tu misión. Tal vez no será frente a multitudes, pero sí en una conversación, un momento simple, en una relación cercana. Y cuando el Espíritu Santo obra en el corazón, también da las palabras del valor y del momento correcto. Entonces, esto no es una carga, es una invitación. Es una invitación a no guardar la mejor noticia que tú has recibido. Tal vez hoy puedes comenzar con algo simple. Por ejemplo, hablar con alguien, compartir tu experiencia, es decir, lo que Dios está haciendo en ti. No necesitas ser alguien diferente, solamente ser tú, ser auténtico. Porque cuando una vida ha sido tocada por Jesús, siempre hay algo que vale la pena contar. Y yo quiero desafiarte a orar diciendo a Dios, Padre, coloca una persona, dame una oportunidad donde yo pueda hablar de lo que tú has hecho en mi vida. Ayúdame a conocerla y cuando vea esa oportunidad yo quiero aprovecharla. Y luego pues no te quedes con los brazos cruzados. Empieza a mirar de forma intencional a tu alrededor, quizá ahí en tu casa, en tu trabajo, en la calle, en tus conversaciones cotidianas. Sabes que las oportunidades siempre están allí, pero hay que aprender a verlas. No se trata de forzar momentos, sino siempre de estar disponible. Y cuando llegue ese instante, no te compliques. Habla desde tu experiencia, con sencillez, con amor, porque Dios no solo quiere hacer algo en tu vida, Él también quiere hacerlo a través de tu vida, a través de ti. ¿Aceptas hoy el desafío? Estoy ansioso de ver lo que Dios hace en ti y a través de ti. Vamos a la lección del día lunes. Sabes que vivimos en una sociedad cada vez más marcada por la individualidad. Cada persona enfoca su vida en sus propios intereses, sus propias metas, su propio bienestar. Se nos enseña siempre a ocuparse de lo propio, a no involucrarnos demasiado, a no cargar con lo de los otros. Y poco a poco, pues sin darnos cuenta, el corazón se vuelve más indiferente. Vemos personas todos los días, pero no las miramos realmente. Escuchamos historias, pero no nos detenemos a sentir esas historias. Y en medio de ese ritmo, la necesidad espiritual de quienes nos rodean pasa desapercibida. Pero cuando miramos a Jesús encontramos a alguien completamente diferente. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 36. Dice el texto bíblico así. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Sabes que este texto es muy fuerte. Fíjate que él no camina entre las multitudes de manera indiferente. Se detenía, observaba, sentía compasión, veía más allá de lo externo, veía corazones desamparados, vidas sin dirección, personas necesitadas de guía y de esperanza. Y fue precisamente ese amor lo que le impulsó a actuar. No era una obligación fría, era una respuesta natural de su corazón. Así también debería ocurrir con nosotros. Mira lo que deja claro en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20 y versículo 21. El texto dice así: si alguien dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Cuando el amor de Dios realmente habita en nosotros, no podemos permanecer indiferentes. Ahora bien, a veces pensamos que compartir la fe es una tarea difícil o hasta un momento incómodo, pero en realidad comienza aprendiendo a mirar a las personas de la manera como Dios las ve. Pregúntate, ¿esta persona conoce a Jesús? ¿Qué cosa es lo que está viviendo? ¿Qué cosa es lo que necesita? Este tipo de mirada cambia la forma en que tú interactúas. Ya no ves solo a alguien más en la multitud, ves a alguien con un valor eterno. Y cuando eso sucede, el testimonio deja de ser un deber y se convierte en una expresión de amor.
Al compartir a Dios con otros, no debemos tratar de forzarlos a a aceptarlo a Él o a la verdad bíblica, porque la coerción es contraria al carácter de Dios. Pero es importante entender cómo hacerlo. Jesús nunca obligó a nadie. Él no presionó, él no manipuló, él no impulsó. Él servía, él sanaba, él se acercaba y luego invitaba. Ese es el modelo. Compartir a Dios no es forzar decisiones, es abrir caminos, es reflejar su carácter en la forma en que hablas, que escuchas, que actúas. Porque cuando el amor es genuino se nota. Y cuando se nota abre puertas que ningún argumento puede abrir. Hoy, que lo que Dios hace en tu vida se refleje en cómo tú tratas a las personas. Tal vez no cambiarás el mundo entero, pero si puedes marcar la vida de alguien, ya es bastante. Muchas veces eso comienza con algo simple. Aprende a mirar con intención, a escuchar con empatía, a amar con sinceridad, porque un mundo centrado en sí mismo, una vida que refleje el amor de Dios, siempre hará la diferencia. Hoy tú puedes pedir a Dios y decir, Señor, ayúdame a ver a mi alrededor a través de tus ojos. Esa sí que es una oración extraordinaria. Vamos al día martes. Muchas veces sabemos que qué cosa es lo que debemos hacer. Compartir a Jesús, amar a las personas, dar testimonio. Eso lo tenemos claro. El desafío aparece en cómo hacer. Por ejemplo, cómo empezar una conversación, cómo no incomodar, cómo saber el momento correcto. Y es ahí donde muchos se detienen. Pero el cómo no se trata de tener una técnica perfecta, sino de caminar con sensibilidad, de depender de Dios y de actuar con naturalidad. No necesitas un método complicado. Tú necesitas siempre un corazón dispuesto, atento a ver a las personas y a ser guiado por el Espíritu Santo. Te voy a dar un ejemplo. Desarrolla una amistad con las personas y antes de hablar un tema espiritual, aprende a mirar, aprende a escuchar, a acompañar. Puede ser saludar por nombre al vecino, preguntar cómo está en el trabajo, recordar alguna situación que te contó o ayudar en algo sencillo. La amistad sincera abre puertas que un discurso no puede abrir. Ora para que el Espíritu Santo obre en el corazón de esas personas. No intentes cargar tú solo con el resultado. Tú puedes orar así: Señor, prepara el corazón de esa persona y dime, muéstrame cómo hablar. Tal vez Dios sabe una conversación inesperada, una necesidad puntual, un momento de confianza. Y ahí es el momento para hablar sobre ese Jesús maravilloso que transformó nuestra vida. Busca maneras naturales de hablar de tu experiencia de fe. No necesitas predicar un sermón. Tú puedes decir, cuando pase por algo parecido, orar me ayudó mucho. O hay un versículo que me dio paz en un momento difícil. Si la persona está sufriendo, tú puedes preguntar con delicadeza, ¿te gustaría que pueda orar por ti? Conecta a esa persona con una comunidad. A veces alguien necesita ver que la fe no se vive en soledad. Puedes invitarlo a un almuerzo, a un pequeño grupo pequeño, a un programa especial, a una reunión sencilla de la iglesia. La idea no es presionar, sino que es permitir que la persona pueda experimentar aceptación, amistad y apoyo espiritual. Y allí mostrar a Jesús. Ora por las necesidades específicas. Si tu amigo está ansioso, está enfermo, está preocupado por la familia o confundido, pues ora por eso y busca una promesa bíblica relacionada a ese momento. Por ejemplo, si está cansado, tú puedes compartir Mateo 11:28. Venid a mí los que están cansados y cargados. Si tienen miedo, Isaías 41:10, no temas, yo estoy contigo. Al inicio, una promesa breve puede hablar más que una explicación larga. Cuando llegue el momento, invita a dar un paso más. Después de construir confianza, tú puedes preguntar, ¿te gustaría estudiar la Biblia juntos? ¿O quieres conocer más sobre este tema? No lo hagas con prisa, pero tampoco ignore la oportunidad. El bautismo no debe parecer como presión, sino como un fruto natural de una relación creciente con Jesús. Y recuerda una cosa, tus acciones deben confirmar tus palabras. La manera en que tratas, la manera en que respondes, en que perdonas, en que sirves, comunica mucho. Una vida transformada por Dios se vuelve una invitación viva. Antes de que alguien escuche tu testimonio, muchas veces ya lo habrá leído en tu carácter.
en cómo tú hablas con ellos. Qué interesante es que podamos analizar siempre eso en nuestra vida. Vamos a la lección del día miércoles. Es natural que cuando vemos a alguien alejarse de Dios, especialmente si es alguien cercano, sintamos dolor, frustración y hasta desánimo. Y hay preguntas que no siempre tienen respuestas. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿En qué fallamos? ¿Por qué eligió ese camino? Y no tenemos cuidado. Si nosotros no tenemos cuidado, ese dolor puede transformarse en dureza. Podemos empezar a hablar con juicio, etiquetar, asumir que ya no hay vuelta atrás. Sin darnos cuenta, el corazón se cierra y en lugar de reflejar el carácter de Dios, comenzamos a reaccionar desde la herida. La historia de Efraín, nombre que representa al pueblo de Israel del norte, muestra justamente eso. Un pueblo que conocía a Dios, pero que decidió apartarse. Y Oseas describe una realidad fuerte. Idolatría, engaño, inconstancia espiritual. No fue una caída momentánea, fue un distanciamiento sostenido. Humanamente, uno esperaría que Dios simplemente se canse, que se aleje, que cierre la puerta. Pero la reacción de Dios es completamente diferente a la nuestra. En el libro de Jeremías capítulo 31 aparece una imagen profundamente conmovedora. Raquel, representando el dolor de una madre, llora por sus hijos perdidos. Y Dios responde no con resignación, sino con esperanza. Le dice que hay futuro, que hay posibilidad de regreso. Más aún en el mismo capítulo, Dios expresa algo que rompe toda lógica humana. Y ahí el texto dice, ¿no es Efraín hijo precioso para mí? Cada vez que hablo contra él, me acuerdo de él con ternura. Por eso es que mis entrañas se conmueven por él. Qué texto extraordinario. Es decir, aun cuando su pueblo se aleja, el corazón de Dios sigue inclinado hacia ellos. No justifica el pecado, pero tampoco cancela a la persona. Corrige, pero ama. Advierte, pero espera. Y esto nos confronta directamente, porque cuando pensamos en alguien que conocemos y que se ha alejado de Dios, nuestra reacción a veces suele ser distinta. Tal vez en la persona hay dolor profundo, un hijo, un familiar, un amigo cercano, y eso genera tristeza, preocupación, incluso sensación de fracaso. Pero cuando se trata de alguien más distante, alguien fuera de nuestro círculo, puede aparecer el juicio, la crítica, la indiferencia. Y ahí está la diferencia. Lo personal nos duele, lo externo a veces lo juzgamos. Sin embargo, Dios no hace esa distinción. Su compasión es la misma, su deseo es el mismo, que sus hijos vuelvan. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué te hace sentir la forma en que Dios responde? ¿Te confronta, te desafía, te llena de esperanza? Porque si Dios no se rinde con Efraín, tampoco se rinde con las personas que tú amas, ni con las que tú no entiendes. Y tal vez hoy el llamado no es a tener todas las respuestas, sino alinear el corazón, nuestro corazón, con el corazón de Dios. Dejar el juicio, la condenación y abrazar la esperanza. Aprender a mirar a los que se han alejado no como un caso perdido, sino como historias que Dios aún está escribiendo. Si hoy tienes un hijo lejos de Dios, sé que el dolor muchas veces es silencioso. Es pensar que Él, aun cuando no está, es orar con lágrimas, es preguntarte qué más podrías haber hecho. Pero en medio de todo eso, hay una verdad que necesitas abrazar. Dios lo ama más de lo que tú puedes amarlo. Él no lo ha olvidado, no lo ha soltado, no ha dejado de buscarlo. Así como un día tocó tu corazón, también puede tocar el suyo, aún los lugares donde tú no puedes llegar. Así que tu oración no es en vano, tu siembra no es en vano. Sigue confiando, sigue orando, sigue esperando, porque el mismo Dios que promete en su palabra que hay esperanza para el futuro, también tiene caminos que tú hoy no ves. Y aunque ahora duele, esa historia aún no ha terminado. Así que deja aquí en los comentarios hoy el nombre de la persona por la cual hoy tú renuevas tu fe en Dios de que todavía puede ser alcanzada por el Evangelio. Nos estaremos uniendo en oración por ese nombre específicamente que tú puedas colocar. Deja ahora en tu comentario para que luego no lo olvides. Vamos a estar orando por esa persona que sabes que está distante de Dios, pero
Vamos a orar para que vuelva. Vamos al día jueves. Cuando alguien que ama se ha alejado de Dios, una de las mayores luchas no es solo lo que esa persona vive, sino cómo tú te posicionas frente a eso. Es fácil caer en la frustración, en el intento de corregir, en el peso de querer cambiar algo que no está en tus manos. Pero la Biblia nos lleva a un lugar distinto, no a controlar, sino a confiar, no a imponer, sino a reflejar. La recuperación no comienza en nosotros, sino en el corazón fiel de Dios. Por eso la manera en que te relacionas con esa persona importa más de lo que imaginas. Tus palabras, tus silencios, tus reacciones, todo comunica. Y ahí es donde el Espíritu de Dios quiere obrar primero en ti. Antes de cambiar al otro, Dios primero tiene que transformar tu forma de amar. Te invita a soltar la carga de juicio, a entregar la tristeza y a permitir que Él ponga en ti un amor diferente, que sea paciente, constante, lleno de gracia. Un amor que no aprueba lo incorrecto, pero que nunca deja de esperar, que evita la crítica, deja el chisme, no señales ni expongas, porque eso no restaura, eso aleja. En lugar de eso, aprende a mirar a esa persona como Jesús lo mira, con compasión, con paciencia, con esperanza, con misericordia. Piensa en cómo te gustaría que Dios te tratara en tus propios momentos de debilidad y desde ahí comienza a actuar. El amor de Dios no aprueba lo incorrecto, pero nunca deja de extender su gracia. Y ese es el amor que Él quiere formar en ti. El ejemplo de Jesús con Pedro es una muestra clara. Aún sabiendo que lo negaría, Jesús oró por él. No lo descartó, no lo expuso, no lo presionó. Y después de su caída, incluso lo restauró con amor. Así dice Juan capítulo 21. Y eso nos enseña que la oración, muchas veces invisible, tiene un poder real. Lo que tú no puedes hacer con palabras, Dios lo puede hacer en el corazón. Por eso no subestimes lo que ocurre cuando oras, cuando intercedes, cuando decides amar en lugar de reaccionar. Y en medio de todo esto, tu vida se convierte en el testimonio más fuerte. No lo que dices, sino cómo vives. Una paz que no depende de las circunstancias, un amor que no se agota, una esperanza que no se rompe, eso habla mucho. Porque cuando alguien ve en ti algo diferente, algo que no puede explicar, pues ahí comienza a cuestionarse. Y ahí Dios empieza a abrir caminos. Nuestra vida tiene que ser el mayor mensaje. Vamos a la conclusión de esta semana. A lo largo de este estudio nosotros hemos visto que compartir a Jesús no es una acción puntual, sino es el resultado de una vida transformada. Entendimos que la misión nace del encuentro con Cristo y que el amor genuino por las personas reemplaza la indiferencia, que el cómo no depende de técnica, sino de sensibilidad espiritual, y que incluso en medio del dolor por quienes se han alejado, Dios sigue obrando con compasión y esperanza. También hemos aprendido que nuestro testimonio no se limita a palabras, sino que se refleja en nuestras actitudes, en la manera en que amamos, en que servimos, en que respondemos cada día. Pero más allá de las ideas, este tema toca algo profundo en el corazón, porque todos conocemos a alguien que necesita a Dios. Y eso duele. Duele ver a un hijo, un familiar, un amigo tomar caminos que lo alejan. Duele sentir que no podemos hacer más. Y en medio de ese dolor, Dios no solo nos consuela, también nos invita a participar. Y nos recuerda que no estamos solos, que Él continúa trabajando en esas vidas y que nuestro amor, nuestras oraciones y nuestra coherencia puede ser instrumentos en sus manos. No desde la presión, sino desde la gracia. Por eso, hoy la decisión es clara. No guarde lo que has recibido. Decide compartir a Jesús con tu vida, con tus palabras, con tu forma de amar. Mira a tu alrededor con intención. Ora por una oportunidad y cuando llegue, pues no te calles. No necesitas ser perfecto. Necesitas estar disponible. Porque Dios no solo quiere hacer algo en ti, quiere hacerlo a través de ti. Ahora te pregunto, ¿tú aceptas ser parte de esa historia? Dios no está buscando abogados, está buscando testigos, aquellos que puedan testificar
de lo que Dios ha hecho en su propia vida. Te pregunto, ¿qué cosa es lo que Dios ha hecho en ti? Ese es un sermón, un mensaje poderoso que hoy puedes compartir con tu colega, con tu amigo, con tu vecino, con un familiar, con alguien que necesita conocer de Jesús. Las personas no necesitan escuchar todo lo que nosotros podamos conocer, sino lo que Dios es capaz de hacer en nuestra vida. Tú eres el mensaje. Aprende a compartir tu fe, tu testimonio, el milagro que Dios ha hecho en tu vida. ¿Aceptas el desafío? Vamos a orar. Gracias, Señor, por la lección de esta semana y porque tú nos permites entender que dar testimonio es una de las cosas más simples, como también más poderosas, porque nos permite contar a las personas lo que tú haces en nuestra vida. Al compartir tu poder en nuestro corazón, en nuestra vida, podemos impactar e influenciar a tantas personas. Ayúdanos para que podamos reconocer el momento, las oportunidades que tú nos das, para que nosotros podamos dar ese mensaje. Y antes de poder hablar el mensaje, queremos ser el mensaje, a través de nuestras actitudes, nuestras palabras, a través de lo que nosotros somos con las demás personas. Que tu amor sea reflejado en nuestra vida. Te suplicamos que nos ayudes a ser el mensaje y a dar el mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Qué placer poder una vez más estar en el comentario de la lección de escuela sabática, y como siempre te invito a participar de una escuela sabática buscando una iglesia adventista del séptimo día. Todos los sábados estamos desde muy temprano para poder desarrollar esta lección, que de paso es en todo el mundo. Esta es la escuela más grande del mundo. Te invito para que tú y tu familia puedan participar, y cuando llegue este momento de la lección de escuela sabática, tú ya sabes qué ideas dar, sabes de qué se trata y cómo también participar. Que Dios te bendiga. Un grande abrazo y como siempre, nos encontramos. Hasta la próxima.